Vivimos en un mundo donde creemos tener todo bajo control. Con solo abrir el teléfono, podemos ver cualquier calle del planeta desde el satélite. Miramos el mapa en la pantalla del teléfono y sentimos que el mundo ya no tiene secretos. Pensamos que basta con hacer un par de clics en Google Earth para poder explorar el clima del Everest o el centro de un desierto. Pero esa es solo la ilusión que nos han vendido. La realidad es mucho más inquietante. Nuestro planeta está lleno de agujeros negros cartográficos, lugares donde los gobiernos han puesto vallas invisibles, donde la naturaleza ha desarrollado defensas mortales, o donde la tragedia humana ha dejado cicatrices tan profundas que el propio aire se volvió tóxico. A unos 33 kilómetros de la costa de Sao Paulo, Brasil, emerge del Atlántico la isla de Queimada Grande. Vista desde el aire, parece la típica isla caribeña, vegetación frondosa, acantilados dramáticos y un mar azul profundo. Pero en cuanto pones un pie en la orilla, te das cuenta de que estás en el lugar más denso en veneno de todo el planeta. Hace miles de años, a final de la última era de hielo, el nivel del mar subió y aisló a una población de serpientes en esta isla. Sin mamíferos que cazar en el suelo, tuvieron que adaptarse para cazar las aves en las copas de los árboles. Para evitar que las aves volaran lejos tras ser mordidas, estas serpientes desarrollaron un veneno hasta 5 veces más potente que el de sus parientes del continente. Se trata de la cabeza de lanza dorada. Su veneno es tan fuerte que destruye la carne y los vasos sanguíneos casi de inmediato, causando hemorragias internas devastadoras. Se calcula que hay entre 1 y 5 de estas serpientes por cada metro cuadrado. Durante años, la isla tuvo un faro que requería mantenimiento manual. La leyenda local cuenta que el último farero y su familia murieron una noche cuando las serpientes entraron por las ventanas abiertas. Hoy en día, la Marina de Brasil prohíbe estrictamente la entrada a cualquier persona. El faro fue automatizado y solo un puñado de científicos altamente capacitados recibe permiso para desembarcar cada año, acompañados siempre por un equipo médico especializado. Imagina vivir en un pueblo tranquilo de Pensilvania, donde de un día para otro, el suelo debajo de tus pies comienza a calentarse hasta calcinar las raíces de los árboles. Eso es exactamente lo que ocurrió en Centralia. En mayo de 1962, el ayuntamiento contrató unos bomberos para limpiar el basurero municipal antes del día festivo local. La solución fue simple: prenderle fuego a la basura. Lo que nadie calculó es que el basurero estaba ubicado justo encima de una antigua mina de carbón abandonada. Las llamas se colaron por las grietas subterráneas y encendieron un yacimiento gigante de carbón de altísima calidad. Durante años, las autoridades intentaron apagarlo sin éxito. El fuego se propagó por kilómetros de túneles bajo las casas. En 1981, un niño de 12 años llamado Todd Domboski sobrevivió de milagro cuando el suelo del jardín de su casa se tragó literalmente sus pies, abriendo un hoyo de 45 metros de profundidad que expulsaba vapor con monóxido de carbono mortal. El gobierno estadounidense terminó comprando casi todas las viviendas y demoliéndolas. Hoy, Centralia es un pueblo fantasma atravesado por una carretera agrietada, de la que no deja salir el humo tóxico. Lo más aterrador de todo es que los geólogos estiman que hay suficiente carbón bajo la tierra para que el incendio siga ardiendo durante otros 250 años. La tragedia de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, pero sus ecos más oscuros no están en el reactor destruido, sino en el sótano del hospital de la vecina ciudad de Pripyat. Aquella madrugada, docenas de bomberos de la unidad de rescate llegaron al reactor número 4, vistiendo solo sus uniformes de tela habituales. No tenían idea de que estaban caminando hacia una tormenta de radiación invisible. Mientras luchaban contra el fuego, comenzaron a colapsar con náuseas y quemaduras severas. Fueron trasladados rápidamente al hospital de Pripyat. Allí, los médicos y enfermeras les quitaron apresuradamente los cascos, las botas y las chaquetas impregnadas de polvo radioactivo y los tiraron al sótano para aislar la contaminación. Casi 40 años después, ese sótano sigue intacto, sumido en una penumbra total y rodeado de agua estancada. La ropa de esos hombres continúa allí tirada. Si entras hoy con un medidor de radiación, el aparato empieza a emitir un pitido ensordecedor a varios metros de distancia.
Es uno de los lugares cerrados más peligrosos del planeta, un rincón donde la muerte nuclear de 1986 parece haberse quedado congelada en el tiempo. En medio del archipiélago de las Andamán, en el Océano Índico, existe un pedazo de tierra que ha permanecido congelado en la prehistoria. La isla Sentinel del Norte está habitada por los sentinelenses, una tribu que ha vivido en aislamiento casi absoluto durante más de 60.000 años. No conocen la agricultura moderna, no producen metal y han rechazado violentamente cualquier intento de civilización exterior. Cada vez que una embarcación o un helicóptero intenta acercarse a la costa, docenas de guerreros salen de la jungla para lanzar una lluvia de flechas y lanzas. En 2006, 2 pescadores locales que se quedaron dormidos en su bote derivaron accidentalmente hacia las playas de la isla. Ambos fueron atacados por la tribu inmediatamente. Cuando la marina envió un helicóptero para recuperar los cuerpos, la aeronave tuvo que retirarse bajo una ráfaga de flechas. Para proteger tanto la supervivencia de la tribu como la vida de los navegantes, el gobierno de la India declaró un perímetro de seguridad de 5 kilómetros alrededor de la isla. Está prohibido acercarse, tomar fotos o intentar el contacto. Es una cápsula del tiempo humana rodeada por un muro invisible. En el punto donde se cruzan los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, en el norte de México, se extiende un desierto misterioso conocido como la Zona del Silencio. El misterio de este lugar saltó a la luz pública en julio de 1970, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un cohete de prueba llamado Athena desde una base en Utah. El cohete debía caer en el desierto de Nuevo México, pero inexplicablemente perdió el control. Se desvió cientos de kilómetros y se estrelló en medio del bolsón de Mapimi. Lo curioso es que el cohete llevaba pequeñas fuentes de cobalto radioactivo. Para recuperarlo, Estados Unidos envió un equipo especializado encabezado por el propio Wernher von Braun, el famoso científico espacial. Durante la búsqueda, los ingenieros descubrieron algo extraño. Las ondas de radio no se propagaban bien en la zona, los aparatos de comunicación fallaban y las brújulas giraban sin orientación fija. Estudios posteriores revelaron que el área tiene una alta concentración de magnetita y minerales de origen meteórico que alteran el campo magnético local. Además, se han documentado mutaciones raras en la flora local, como nopales que toman un color violeta oscuro. Es un área de sombra tecnológica en pleno siglo XXI, donde la naturaleza parece bloquear nuestras señales de comunicación. En 1986, unos obreros rumanos realizaban pruebas en el suelo cerca del Mar Negro para construir una planta de energía. Mientras perforaban la tierra, descubrieron una pequeña cavidad. Sin saberlo, acababan de abrir la entrada a un mundo totalmente aislado al resto del planeta, desde hacía 5.5 millones de años. La cueva de Mobile. Durante más de 5 millones de años, esta cueva permaneció sellada herméticamente bajo una gruesa capa de roca. No entró ni un solo rayo de luz solar, ni una gota de agua de lluvia, ni aire del exterior. El ambiente en su interior es extremadamente peligroso para un ser humano. El aire tiene la mitad de oxígeno del que respiramos normalmente y está cargado de gases tóxicos como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, el cual huele intensamente a huevo podrido. Si intentas entrar sin un equipo de respiración especial, perderás el conocimiento en cuestión de minutos. Pero lo más asombroso es lo que los científicos encontraron al explorar sus galerías. La vida floreció en la oscuridad absoluta. Al no haber luz solar para hacer la fotosíntesis, los organismos de la cueva aprendieron a alimentarse de las bacterias que consumen los gases tóxicos del agua. Allí dentro han evolucionado cerca de 50 especies de animales que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Son criaturas totalmente ciegas, transparentes o de un color blanco pálido, como 100 pies gigantes, arañas y escorpiones de agua, adaptados a sobrevivir en una atmósfera que para nosotros sería completamente mortal. Durante la Guerra Fría, en medio del gigantesco mar de Aral, la Unión Soviética buscaba un lugar lo suficientemente aislado para probar las armas más peligrosas del mundo, armas biológicas. Encontraron el sitio perfecto en la isla Borosdenia. Allí construyeron una ciudad secreta y un complejo militar conocido como Aralsk 7. Durante décadas, los científicos militares experimentaron al aire libre con esporas de bacterias letales como el anthrax, la peste neumónica, la viruela y la tularemia, utilizando animales de prueba para medir su efectividad.
todo permanecía oculto y secreto gracias a que la isla está rodeada por kilómetros de agua. Sin embargo, en la década de 1960, las autoridades soviéticas desviaron los ríos que alimentaban el mar de Aral para proyectos agrícolas. El mar comenzó a secarse a un ritmo alarmante. Para la década de 1990, el nivel de agua había bajado tanto que la isla dejó de ser una isla y se conectó directamente con el continente, convirtiéndose en una península. El laboratorio fue abandonado a toda prisa, dejando atrás la ciudad fantasma de Kantubek. A pesar de que años después se enviaron equipos internacionales para enterrar y descontaminar toneladas de bacterias almacenadas bajo tierra, los expertos advierten que las esporas de anthrax son capaces de sobrevivir durante décadas enterradas en el suelo seco. Un rincón olvidado en el desierto, donde el viento aún puede levantar el polvo de una pesadilla biológica. Si buscas en un mapa el punto de tierra firme más aislado de todo el planeta, llegarás a la isla de Bouvet, situada en el Océano Atlántico Sur, entre Sudáfrica y la Antártida. Esta pequeña isla deshabitada está cubierta en un 93% por hielo permanente y protegida por acantilados de rocas casi imposibles de escalar. No hay ningún lugar habitado en un radio de más de 2.200 kilómetros. Sin embargo, en abril de 1964, una expedición científica sudafricana que llegó en helicóptero descubrió algo desconcertante. En una pequeña laguna de la isla, sumergido en agua helada, había un pequeño bote de salvamento. Cuando los expedicionarios descendieron para investigar, encontraron a bordo un par de remos, un contenedor de suministros y algunos accesorios. Pero no había rastro de personas, ni ropa, ni tiendas de campaña, ni cadáveres en toda la isla. Lo más extraño es que el bote no tenía ninguna marca ni nombre de registro de barco. Se revisaron los archivos navales de las potencias de la época y ninguna embarcación, ni barco ballenero, había reportado un naufragio o la pérdida de un bote de salvamento en miles de kilómetros a la redonda. ¿Cómo llegó un pequeño bote de remo abierto a la isla más remota del planeta, a través de los océanos más violentos del mundo? ¿Y qué fue de las personas que desembarcaron en ese pedazo de hielo? Hasta el día de hoy, el bote fantasma de la isla de Bouvet sigue siendo un enigma sin resolver. En las vastas y calurosas tierras de Australia Occidental se levanta Wiranum, una próspera ciudad minera fundada en la década de 1930. Durante años, cientos de familias se mudaron allí, atraídas por el trabajo en las minas de asbesto azul, un mineral muy cotizado en la construcción. Lo que los habitantes no sabían era que el polvo que respiraban a diario contenía microscópicas fibras de asbesto. Esas pequeñas agujas invisibles al ojo humano entran en los pulmones y, años o décadas después, provocan enfermedades incurables y fatales. El polvo estaba en todas partes, en las calles, en los parques infantiles donde jugaban los niños y en el interior de las viviendas. Cuando la minera cerró en 1966, debido a la tragedia médica, miles de personas ya habían quedado expuestas. Se estima que más de 2.000 residentes fallecieron por enfermedades relacionadas con el asbesto. El peligro era tan extremo que el suelo y el aire de toda la zona quedaron contaminados para siempre. Al ver que turistas y curiosos seguían visitando la zona abandonada, el gobierno de Australia tomó una medida drástica. Recortó el suministro eléctrico, cortó el agua, demolió las estructuras principales y eliminó oficialmente a Wiranum de todos los mapas del país. Hoy no hay señales en la carretera que te indiquen cómo llegar y entrar allí. Equivale a caminar por un campo minado de polvo tóxico. En los profundos montes Urales de Rusia existe un pequeño cuerpo de agua que ostenta un título aterrador. Es considerado por los científicos como el lugar al aire libre más radioactivo de toda la Tierra. A finales de la década de 1940, la Unión Soviética construyó en secreto la planta nuclear de Mayak. Al no tener la tecnología adecuada para gestionar los desechos atómicos, volcaron toneladas de residuos altamente radioactivos directamente en las aguas del cercano lago de Karachay. Durante décadas, el agua absorbió tanta radiación que su agua se volvió una sopa invisible de veneno nuclear. En la década de 1990, los médicos revelaron algo espeluznante.
Permanecer de pie en la orilla del lago durante tan solo 50 o 60 minutos te exponía a una dosis de radiación de 600 röntgens, suficiente para provocar una muerte dolorosa en cuestión de horas o días. En 1967, una sequía extrema secó parte del lago y el viento le levantó el polvo radioactivo del fondo, contaminando a más de 500.000 de personas en las poblaciones cercanas. Para frenar este desastre, el gobierno ruso pasó años rellenando el lago con miles de bloques de hormigón para sellarlo por completo. Hoy el lago ya no existe en la superficie, pero la masa radioactiva sigue enterrada bajo el cemento, amenazando con filtrar su veneno a los ríos subterráneos. En medio del desolado desierto de Karakum, en Turkmenistán, la tierra se abre en un cráter gigante de 70 metros de ancho y 20 metros de profundidad, que emite llamas constantes hacia el cielo nocturno. Los lugareños lo llaman la puerta del infierno. La historia de esta anomalía comenzó en 1971, cuando un grupo de geólogos soviéticos instaló una plataforma de perforación en busca de un yacimiento de petróleo. De repente, el suelo bajo la maquinaria cedió y colapsó, tragándose el equipo y dejando al descubierto una enorme cueva subterránea llena de gas natural. Para evitar que el gas metano se acercara o intoxicara a los pueblos vecinos, los ingenieros decidieron tomar una solución rápida. Le prendieron fuego al cráter, calculando que el gas se consumiría por completo en unos pocos días o semanas. Se equivocaron por medio siglo. Aquel fuego encendido en 1971 sigue ardiendo día y noche de forma ininterrumpida desde hace más de 50 años. El rugido del fuego se escucha a metros de distancia y el calor en la orilla es insoportable. Un pozo ardiente creado por la imprudencia humana que parece una entrada directa al centro de la Tierra. Ubicado en medio de la nada, en el Océano Pacífico Norte, a más de 1500 kilómetros de Hawái, se encuentra el atolón de Palmyra. A simple vista parece un paraíso tropical idílico, pero durante décadas ha arrastrado una de las reputaciones más oscuras de la navegación marítima. A diferencia de otras islas habitadas, Palmyra está completamente desierta. Marineros, militares y científicos que han acampado en la isla a lo largo de la historia han reportado una extraña sensación de paranoia opresiva, cambios de clima repentinos en cuestión de minutos y una agresividad inusual en la fauna marina, especialmente en las poblaciones de tiburones que rodean la bahía. Pero la historia más aterradora ocurrió en 1974. Una pareja adinerada, Malcolm y Eleanor Graham, navegó hasta Palmyra para pasar unos meses en aislamiento. Poco después, otra embarcación con 2 fugitivos llegó al atolón. Meses más tarde, los fugitivos regresaron a Hawái en el yate de los Graham, afirmando que la pareja había muerto accidentalmente. Años después, en 1981, unos visitantes en Palmyra encontraron un contenedor metálico arrojado por el mar a la playa. En su interior estaban los restos quemados y desmembrados de Eleanor Graham. Palmyra es un rincón de aislamiento absoluto, donde la geografía parece empujar a la mente humana hacia su lado más oscuro. La isla de Hashima, también conocida como Gunkanjima o la isla acorazada, es famosa en todo el mundo por sus bloques de edificios de hormigón, abandonados en medio del mar, que parecen un barco de guerra flotante, pero el verdadero horror de este lugar no está en la superficie. A finales del siglo XIX y durante la Segunda Guerra Mundial, esta isla fue un hiperactivo centro de extracción de carbón. Para conseguir el mineral, la compañía minera construyó un laberinto de pozos y galerías que descendían verticalmente cientos de metros por debajo del lecho marino. Durante la guerra, cientos de prisioneros de guerra coreanos y chinos fueron trasladados forzosamente a la isla y obligados a trabajar en estos túneles subterráneos. Las condiciones eran de una crueldad inhumana, temperaturas sofocantes de más de 30 grados con 95% de humedad, falta total de luz natural, peligro constante de derrumbes y el rugido del océano sofocante justo por encima de sus cabezas. Muchos trabajadores murieron por accidentes, deshidratación y colapsos. Cuando la mina cerró en 1974, las bombas de extracción de agua se apagaron. Hoy los pozos profundos de Hashima están completamente inundados por agua de mar negra, congelados en la penumbra absoluta, como una tumba sumergida bajo el océano Pacífico.
El lugar más profundo de la corteza terrestre es la fosa de las Marianas, y en concreto zonas casi inexploradas como el abismo Sirena, a casi 11.000 metros bajo la superficie del mar. Bajar a esta profundidad equivale a viajar a otro planeta. La luz del sol desaparece por completo a los 1.000 metros. A partir de ahí, es un desierto líquido de oscuridad absoluta y frío helado. La presión en el fondo es de más de 1.000 veces la presión de la atmósfera en la superficie. Una fuerza aplastante equivalente a tener decenas de aviones comerciales encima de ti. Durante años, se pensó que a esa profundidad el abismo era un lugar en absoluto silencio y sin vida. Sin embargo, cuando la agencia científica NOAA sumergió hidrófonos de alta precisión diseñados para resistir la presión, descubrieron algo inquietante. El fondo del océano no está en silencio. Los micrófonos han captado impulsos y ruidos acústicos de baja frecuencia sin explicación clara, chasquidos metálicos y ecos distorsionados que viajan por el agua durante kilómetros. Aunque la mayoría son movimientos tectónicos de la Tierra, la ciencia ha descubierto que allí abajo habitan microorganismos y criaturas abismales, de formas alienígenas que sobreviven en las condiciones más extremas de la Tierra. El abismo Sirena es el recordatorio definitivo de que, por mucho que avancemos en la tecnología, nuestro propio planeta sigue albergando rincones oscuros que jamás lograremos comprender por completo. Estos lugares nos demuestran que la Tierra no es un mapa totalmente conquistado. Todavía existen fronteras infranqueables, secretos enterrados por la historia, y rincones donde la naturaleza o nuestros propios errores nos recuerdan lo frágiles que somos. Si pudieras elegir uno de estos lugares para investigar con total seguridad, ¿cuál elegirías? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo video.